¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Gracias por estar acá. Hoy quiero hablar nuevamente sobre los requisitos para entrar a España que han cambiado desde esta misma semana. Ayer publiqué un short, un video corto en mis redes sociales donde leía todo lo que se había publicado en la página de sanidad, la página oficial para las personas que quieren entrar al territorio español, diciendo que las personas, además obviamente de cumplir con los requisitos tradicionales, lo del pasaporte, visa si es que el país se necesita visa, los ingresos, alojamiento, seguro médico, todo esto, pues debería cumplir ciertos requisitos sanitarios, entre los que se incluía la vacunación de pauta completa, mínimo 14 días después de haber finalizado la pauta, es decir, si tenía 2 dosis 14 días después, o para Janssen que era una sola dosis 14 días después de esa primera, y las modificaciones que nos han ido contando que desde el 1 de febrero, que ya estamos aquí a nada, empezará a regir lo de los 270 días. O sea que si yo me puse la última vacuna de mi pauta hace más de 270 días, necesitaré una tercera dosis de refuerzo. Ahí no hay nada que hacer, eso ya está publicado en mi página www.fabianbernal.com. Está publicado todo eso, ya vamos a mirarlo. Y luego que tocaba hacerse una prueba de PDIA para saber si se tiene COVID o no. Y entre las pruebas PDIA está la prueba de antígenos o la PCR. Eso yo lo leía de la página oficial, y luego una persona o varias personas me escribieron ayer en la tarde noche diciéndome que por qué la información era tan confusa, que estaban viendo información en otros medios y canales, me imagino de YouTube, a personas diciendo que no necesitaban la prueba de PCR sino solo la vacuna. Yo no manejaba ese tema, lo he puesto como 2 o 3 veces en mi canal desde que empezó la pandemia. No me interesaba ponerlo en los requisitos porque me parecía muy sencillo y algo que no le interesaba tanto a mi público, que sobre todo es gente que ya estaba acá. Pero como me lo han venido publicando, he estado informándome sobre el tema para publicar ese tipo de cosas, sobre todo porque hace ya unos meses mi mamá venía al país, entonces tuve que cerciorarme muy bien de toda la información. Y bueno, lo de siempre. España no es un gran comunicador. El gobierno, ni de un lado ni de otro, no es un buen comunicador. Encontrar la información siempre es un lío. Y por eso es que yo intenté agrupar toda esa información en un solo lugar. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger mi teléfono, voy a primero que todo desactivar las notificaciones para que no nos molesten, y voy a grabar la pantalla y les voy a mostrar a ustedes, vamos a abrir acá tengo, miren, voy a empezar de cero para que se den cuenta. Voy a abrir una nueva navegador, una pantalla nueva, me voy a ir a www.fabianbernal.com, mi página web, 123.fabianbernal.com. Y en la página de fabianbernal.com, en el segundo botón aparece web con todo para vivir en España. Ahí he estado publicando una serie de blogs acerca de este tema y lo he ido, ¿cómo se dice?, actualizando para que tenga siempre la última información. De acuerdo, aquí estoy en el blog, aceptar, y el primer blogcito que tengo es requisitos sanitarios para entrar a España 2022. Después, si quieren, también está en la lista de países que necesitan visa, las que no necesitan visa, y cuáles son los requisitos normales para poder ingresar a España. Todo está ahí conectado como cualquier blog. Pero a lo que vamos, requisitos sanitarios para entrar a España 2022. Aquí nos entra a la página donde explico un poco con texto de qué se trata, que hay que llenar los formularios para poder obtener el código QR, el QR, para poder ingresar a España por vía aérea o marítima. Ahí están los dos enlaces. Y luego tengo los enlaces al Ministerio de Sanidad. Tengo dos enlaces: a la página oficial
y a la página que lleva a este mapa que ellos mismos han creado, donde intentan reunir toda la información en un solo lugar para que no nos sea, digamos, difícil de encontrarla, porque antes había que ir que al Ministerio del Interior, que al BOE, que a la página de la Sanidad, que si alguien más le daba por hablar del tema, pues que venga, buscamos acá. Ellos intentaron poner todo en un solo lugar. Entonces acá uno puede entrar por cualquiera de los dos lados, por requisitos que me llevan a este mapa y por portal de sanidad. Si yo entro al portal de sanidad, que es este, aceptemos las cookies, nos dice viajes y COVID-19, viajes dentro del territorio nacional, taratata, viajar a España. Entramos acá y miren lo que nos pone. Después de toda esta carreta, un letrero en rojo gigantesco. Aquí está, mírenlo, en rojo gigantesco. No sé si lo están viendo. Dice nuevo, en un rojo que lo tendría que leer todo el mundo, pero ya vamos allá, vamos a leerlo todo. Todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima, incluidos los que vienen en tránsito con destino a otros países, deberán cumplimentar antes de la salida un formulario de control sanitario y obtener su QR para presentarlo en el embarque y en los controles sanitarios a su llegada a España, en enlace de vía aérea y vía marítima que también encuentran en mi página web. Y luego, compruebe para rellenar el formulario de control sanitario si su país de inicio de viaje está en el listado de países, zonas de riesgo y alto riesgo. Si procede de un país tercero, en primer lugar debe comprobar si puede viajar a España en el botón requisitos de entrada en España desde terceros países, donde les dirán si necesitan visa o no. Y luego en rojo gigantesco, nuevo. Si usted procede de un país, territorio de alto riesgo, para poder pasar los controles sanitarios a su llegada a España, tendrá que presentar su código QR de la página web de la Sanidad Española, el SPTH, junto con un certificado de vacunación o de recuperación y ese y es muy importante porque antes no lo habían puesto. Esto apareció además gracias a que tanta gente está diciendo cosas que parecen no ser ciertas. Esto cuando hice el video pasado no aparecía, que fue hace 2-3 días, lo han puesto. Y además un certificado de prueba diagnóstica de infección activa del SARS-CoV-2 PDIA con resultado negativo. Esa prueba es la que se supone que se puede hacer o una PCR, un test de antígenos, una con 48 horas y la otra con 72 horas. La más normal es el PCR que todo el mundo conoce. Pero aquí nos están diciendo nuevo, ojo, color rojo, miren que todo ha cambiado y si estamos pidiéndolo, por lo menos es lo que dicen aquí. Luego, si ya algunas personas en el aeropuerto se lo piden a unos o a otros, pues bueno, eso ya es suerte. Sabemos que según el funcionario a veces piden unas cosas, a veces piden otras, pero el requisito está ahí. Si uno entra a listado de países de zonas de riesgo y alto riesgo, como ya lo habíamos dicho, ha cambiado, han salido todos los países latinoamericanos y americanos menos Chile. Podemos darle aquí al enlace y nos abre el PDF con la imagen y miren, Arabia Saudí, Chile, China, Corea del Sur, Indonesia, Nueva Zelanda y Ruanda. Solo Chile pertenece a los países terceros que no son de riesgo, así que el resto, en teoría, según lo que pone la página oficial, sí que necesitarían vacuna y prueba PCR de diagnóstico negativo. Y es que en principio pues yo le vería la lógica, porque de nada sirve estar vacunado si igual tengo el virus dentro y vengo a esparcirlo por aquí. Cambio la PCR, lo que dices, en este momento no estás infectado y podrías viajar. Lo bueno de esto es que ellos han puesto el mapita contacto, infografía normativa. ¿Dónde está el mapa? En esta página, acá arriba. Página en continua revisión. Si uno le da clic a ese botón azul grande, nos abre el mapa que tengo en mi página web también, donde nos dice por países cuáles son los requisitos para entrar a España. Entonces, si uno hace clic en cualquier país, le aparecerá que puede entrar teniendo visa, teniendo estudios, siendo un trabajador altamente cualificado. Por ejemplo, si uno entra en Colombia, nos sale esta página, Colombia, y vuelve y no lo ponen. A
ver, centramos esto. Los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítimo, incluidos los que vienen en tránsito con destino a otros países, deberán cumplimentar el código QR, el QR que está ahí. Además del formulario de control sanitario, los pasajeros deberán presentar un certificado o documento acreditativo de vacuna, prueba diagnóstica y activa. Esa coma significará necesitan esto más esto y o de recuperación de COVID. Entonces, prueba diagnóstica de infección activa, PDIDA, o de recuperación de COVID-19. Lo pone muy clarito con una coma. Es esto más esto, o en lugar de esto, esto otro. Dichos certificados serán distintos si han sido expedidos en un país de la Unión Europea, bla, 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 ya carreta que no nos interesa. Por ejemplo, estos datos de Colombia. Pero según la página oficial de Sanidad, sí que están pidiendo la PCR y la vacunación. No se vayan a quedar sin de pronto cumplir los requisitos. Si entramos, por ejemplo, a otros países, otro de los países que más me siguen, que ponemos Argentina, México, bueno, pongamos Argentina acá, las cosas cambian con ellos y a ellos sí les piden que los viajeros tienen que cumplir estos puntos. Residentes habituales en la Unión Europea, titulares de un visado de larga duración, profesionales de salud, incluidos investigadores sanitarios, bla, 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 personal de transporte marítimos y personal aeronáutico, personal diplomático, estudiantes que realicen sus estudios en los Estados miembros y trabajadores altamente cualificados, personas que viajen por motivos familiares imperativos, personas que acrediten documentos motivos de fuerza mayor y personas provistas de un certificado de vacunación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin. Y luego ponen lo mismo que había en el resto de páginas, que además necesitan una prueba PCR. Está muy claro en esta página, así que yo no sé dónde más poder buscar la información certera si no es en la página de Sanidad que han creado con toda esta información. Ténganlo muy en cuenta. Recuerden que en esta página también nos piden cuáles son los datos primordiales que tienen que tener los certificados de vacunación. Voy a dejar de grabar acá. Los certificados de vacunación de cada uno de sus países con el nombre de la dosis, las fechas de la dosis, su número de identificación y sus documentos completos. También encuentran todo en esta página web. Ahí está todo. Si no pueden llegar a esta página fácil, www.fabianbernal.com. Allí los llevará directamente a los enlaces de las páginas de sanidad con la última información. Así que, ojo, tengan cuidado, cumplan los requisitos. Muchísima suerte en sus próximos viajes. No se les olvide suscribirse al canal o dejarme un like gigante, por favor, porque eso es gratis para ustedes, pero nos ayuda muchísimo a nosotros los creadores de contenido. Suscríbanse al canal, activen esa campanita y nos vemos esta tarde y noche con el programa en vivo de todos los miércoles y muy pronto con un nuevo video. ¡Chao!